Dios les continúe bendiciendo. Yo soy su hermano en Cristo, Saúl Meléndez, y vamos a estar poniendo nuestra fe en juicio para ver si lo que hemos creído es una enseñanza verdaderamente bíblica o es simplemente una enseñanza de hombre. Así que pongamos nuestra fe en juicio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a estar hablando acerca de las 70 semanas de las que habla en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Un poco de historia bíblica. La profecía de las 70 semanas se declaró a través del profeta Jeremías. Y en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan las 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 2, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando Daniel miró los números de los años que ya habían transcurrido, y es posible que ya los 70 años ya se habían cumplido, o estaban a punto de cumplirse, pues Daniel comenzó a orar y a ayunar, pidiéndole a Dios revelación acerca del asunto. Y Dios envió un ángel, y el ángel le dijo, y voy a leer en Daniel 9, del 23 al 27. El versículo 23 dice así: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la puerta para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Esto fue lo que nos enseñaron. De la manera que nos enseñaron fue de que el tiempo de las 70 semanas, o los 70 grupos de 7, estaban divididos en 3 partes. 7 semanas, que eran 49 años, 62 semanas, que son 434 años, y una semana, que son 7 años. Lo que nos enseñaron es que las 70 semanas de las que habla el libro de Daniel, solo se habían cumplido 69 semanas, y que el reloj de Dios, que el tiempo había parado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñaron que esa última semana se cumpliría cuando el anticristo apareciera, y que esa semana, la cual es una semana de años, serían 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Nos enseñaron que esos 7 años que faltan es cuando la iglesia sería arrebatada hacia el cielo, mientras que aquí en la tierra, los que se han quedado, recibirían el juicio de Dios, de lo cual se habla en el libro de Apocalipsis. Eso fue lo que nos enseñaron. Ahora vamos a ver si esto, lo que acabo de relatar, es una enseñanza bíblica o es simplemente una enseñanza de hombre. Así que vamos a volver a leer Daniel 9, del 23 al 27, pero esta vez voy a ir explicando poco a poco mientras vaya leyendo. Daniel 23 dice: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para... Este es el propósito por lo cual se determinaron 70 semanas. Este es el propósito y los voy a leer el propósito ahora. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Para saber si estas cosas ya se cumplieron, tenemos que saber qué significa cada palabra y qué es lo que dice la Biblia al respecto a ellas. La primera es prevaricación. Para terminar la prevaricación. Prevaricación significa transgresión, rebelión, quebrantamiento o pecado. Según el diccionario Strong, es la palabra número 6588
Y la palabra hebrea es pecha, no sé si lo dije bien, es como suena como pecha, que significa revuelta, como si fuera una revuelta nacional, una revuelta moral o religiosa, defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía. Todas estas palabras proceden de esa palabra en hebrea, pecha. Cumplimiento de esa palabra. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay más versículos acerca de esto, pero quiero mantener el estudio lo más corto posible, así que traje por lo menos una de las profecías de las que habla en Isaías 53:5. Para expiar la iniquidad, expiar, es la palabra del diccionario número 3722, que significa, que es kafar en hebreo, no sé si lo dije bien, no sé hebreo, pero significa cubrir. También significa expiar, condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, y todas esas palabras que significan o que se derivan de la palabra kafar, que es una palabra hebrea. Cumplimiento. En Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que Jesucristo, el Mesías, iba a dar su vida en expiación. O sea que esta palabra o esta parte de la profecía también fue cumplida. La próxima palabra es pecado, para poner fin al pecado. El pecado es una palabra, el significado de la palabra es ofensa. Y según el diccionario Strong, es la palabra número 2403. Y esa palabra está bien difícil de decir, ni la voy a tratar de decir. Pero es la palabra número 2403, que significa ofensa, muchas veces pecaminosidad habitual. Y su pena, ocasión, sacrificio, expiación, también significa ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar y pena. Todas esas palabras se derivan de esa palabra. No la quiero decir porque en verdad no sé cómo decirla. Cumplimiento de ella. Colosenses 2, del 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y a la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolo todos los pecados, anulando el pacto, los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Otro versículo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es un quebrantamiento de la ley, y cada vez que nosotros pecamos, quebrantamos la ley, y es como si fuera una marca que se nos pone a nosotros, como quien dice, fallamos el marco, fallamos la marca. Y por cuanto fallamos, es una infracción que se nos daba. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y hay un montón de otros versículos más de todas estas palabras que he dicho, pero como dije ahorita, no quiero alargar mucho el estudio, así que me voy a tener en esta. La próxima palabra es para traer la justicia perdurable. ¿Y cuál es la justicia perdurable? Es el Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia perdurable que nosotros predicamos. Mira, en Romanos 10, del 8 al 11 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me encanta ese versículo. La próxima palabra es para sellar la visión y la profecía.
Sellar, la palabra sellar, según el diccionario Strong, es el número 2856, que también es una palabra bien difícil, no lo voy a tratar de decir, pero la palabra significa encerrar o cerrar, específicamente sellar, fin, como de poner fin, como que se acabó. Firmar, sellado, sellar, sello y señalar. En otras palabras, sellar es traer el cumplimiento de la visión y la profecía. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la esencia acabará. ¿Y por qué las profecías se acaban? Porque las profecías, una vez que se cumplen, dejan de ser profecía. Una profecía es una palabra que Dios dio para el futuro, pero que una vez viene a realizarse, ya dejó de ser profecía. ¿Y cuál fue la profecía que se cumplió aquí? La que estamos hablando ahora mismo. Porque nosotros nos encontramos ya en el futuro. Y cuando se le dio esta profecía a Daniel, en el versículo 23 se le dijo, entiende la visión y entiende la orden. Y eso se está cumpliendo. Y por eso que lo estamos hablando hoy en día, porque ya eso se cumplió y por eso que estamos hablando. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En este punto todo el mundo está de acuerdo, porque en realidad no hay ningún debate aquí. Las primeras 7 semanas fueron para restaurar y edificar los muros de Israel, de Jerusalén, y las otras 62 semanas fueron las que se cumplieron hasta el Mesías. En ese punto todos los estudiosos, toda la gente que saben de esto, no tienen ninguna discusión en eso porque se saben y históricamente se comprobó de que sí se cumplió de esa manera. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Dice ahí, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, estamos en la semana número ¿qué? 70. Y nuevamente lo voy a decir. El versículo 26, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Y por qué estamos en la semana número 70? Porque en el versículo 24, el que acabamos de leer ahorita, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad este es el propósito por el cual se determinaron las 70 semanas, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, que es el evangelio, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Y nada de esto se podía cumplir si el Cristo, el cual es el ungido, el cual es el Mesías, no moría. Si Cristo no hubiese muerto, nada de esto se hubiese cumplido. A continuación del versículo 26 que dice, mas no por sí, el que es no por sí. El Jesucristo no lo mataron. Él dio su vida en expiación por nuestros pecados. Él pagó el precio. Por eso es que Él es el cumplimiento de toda esta profecía. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo y el príncipe que habían de venir para destruir la ciudad y el santuario, esto es información histórica. Usted lo puede buscar en internet, puede buscar qué sucedió en el año 70 después de Cristo, y va a salir de que Tito fue el que destruyó a Jerusalén y al templo. Esto es más que historia verídica, usted lo puede confirmar, y esta parte también se cumplió de esta profecía que se está dando a través que se está interpretando a través de Daniel 9. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Voy a leer nuevamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice, por una semana confirmará el pacto con muchos y quitará el sacrificio y las ofrendas. Y después dice, en el mismo versículo 27, después dice, ¿después de qué? Después de que haya firmado el pacto y haya quitado el sacrificio y la ofrenda. Dice, después
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Y después sigue diciendo, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Si hubiese sido el anticristo el que confirmó el pacto e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, no diría después. ¿Me entienden? Se lo hubiese leído completo, hubiese dicho, es más, lo hubiese dicho antes. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, y el desolador confirmará un pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero no lo dice así. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, ese es el mismo versículo 27. Después de qué? De que confirme ese personaje de la primera parte, después que él confirme el pacto y haga cesar el sacrificio y la ofrenda, después de él vendrá el desolador. Léalo. Daniel 9:27, así como está escrito. Yo estoy utilizando la Reina Valera de 1960. En donde llegó la confusión es porque en Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de ese santuario fue echado por tierra. Ahora miren, Daniel 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La palabra continuo en el diccionario Strong es la palabra número 8548, que significa estirar, propio de continuación, como indicación de extensión, pero usado solo como atributivamente constante. En otras palabras también significa sacrificio regular, diario, continuamente, continuo, diariamente y perpetuo. Este sacrificio continuo que se quita en Daniel 8 y en el 11 no es el sacrificio por los pecados como quita el del personaje del versículo 27, Daniel 9:27 al principio. No es el mismo personaje. El de Daniel 8 y el de Daniel 11, esos sacrificios que quitaron, que eran continuos, eran de adoración, era de agradecimiento, era de muchas otras cosas, pero no era del pecado. Voy a leer de la versión New King James Version. El mismo versículo 27, Daniel 9:27, que dice, then he shall, la palabra shall significa deberá, como si fuera algo obligatorio. Then he shall confirm a covenant remaining for 1 week. Y después él deberá de confirmar un pacto con muchos por una semana. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso lo dijo Jesucristo, confirmando el pacto. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se ha derramado para remisión de los pecados. Ese fue el pacto que hizo Jesucristo a través de su sangre para el perdón de los pecados. Sigo leyendo de la versión New King James Version. Versículo 27 dice, but in the middle of the week, pero a la mitad de la semana, he shall, otra vez la palabra shall, he shall, deberá de traer el fin al pecado. Then he shall bring an end to the sacrifice and the offering. Y él deberá traer el fin a los sacrificios y a la ofrenda. En Hebreos 10, del 11 al 18, está la contestación de esto. Y nos puede confirmar quién es ese personaje del versículo 27 de la primera parte, el que confirma el pacto y que quita la ofrenda del sacrificio. Hebreos 10, del 11 al 18. Escuchen esto. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios y ofrendas continuamente, pero no quitaban el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, y cesaron los sacrificios por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que ya cesaron los sacrificios por los pecados. Ya no hace falta más sacrificios por los pecados. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. O sea que ya no hace falta más ofrendas. Cesaron los sacrificios, cesaron las ofrendas por los pecados. Estamos hablando de los pecados, por los pecados. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente les escribiré. Versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ya fueron perdonados a través de Cristo Jesús. Versículo 18, y esta es la clave, este es el versículo clave. Pues donde hay remisión de esto, de que de los pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Fue Cristo, es Cristo ese personaje de Daniel 9:27, el que confirma el pacto y hace cesar los sacrificios y las ofrendas. Tan sencillo como eso. Porque de la única manera que pudiesen cesar era porque ya no hacían falta más. Ya no hacen falta. Ya no hacen falta de que alguien sacrifique una oveja, traiga una ofrenda por tus pecados. Porque ya Jesucristo lo dijo. Y aquí lo confirmamos. Hebreos 10 del 11 al 18. Una vez que ofreció un sacrificio, una ofrenda por el pecado, ya no hacía falta más. O sea que Él hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Pero esto es por los pecados. Él hizo un pacto en su sangre para la remisión, para el cubrimiento de nuestros pecados. Ustedes ven la diferencia porque es que en el versículo 27 decía ese personaje primero y después decía, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ustedes ven por qué ahora va cogiendo sentido esto. Hermano Saúl, vamos a decir que es verdad. De que las 70 semanas del libro de Daniel se cumplieron. Vamos a decir que ya está todo cumplido hace 70 años. ¿A mí qué? ¿En qué me perjudica o en qué me beneficia de que eso ya esté cumplido? Es buena noticia, es buena pregunta. Ahora escuchen esto. ¿Usted sabía que la doctrina de los 7 años de la gran tribulación la sacaron de aquí? Porque siempre nos habían enseñado de que falta una semana. Yo no sé si ustedes lo enseñaron, pero a mí me lo enseñaron. Falta una semana. Hay una semana que falta. El tiempo de Dios paró. Eso fue lo que nos enseñaron. Y decían que esa semana que faltaba era la semana de la gran tribulación. Y ellos asumieron que eran 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis en ningún lado dice 7 años de nada. No lo dice. En Apocalipsis lo que dice son 1260 días, 42 meses. Dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y todo eso significa 3 años y medio. La gran tribulación va a durar 3 años y medio. Es más, no va a durar 3 años y medio nada, porque Jesucristo dijo, y si aquellos tiempos no fueran acortados, ¿qué tiempo? El tiempo de la gran tribulación. Dice, nadie sería salvo. Nuevamente, asumieron que la gran tribulación duraba 7 años porque supuestamente faltaba esta última semana de Daniel 9. Pero ustedes ven cómo va cayendo las cosas en su sitio cuando leemos un poquito más. Otra cosa más, usted sabía que de aquí fue que sacaron también que la iglesia iba a estar 7 años en el cielo. Porque acuérdense, nos enseñaron de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y si la gran tribulación duraba 7 años, lógicamente, la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Ustedes ven, tampoco es bíblico. No tiene base bíblica. En ningún lado decía que la iglesia iba a estar 7 años en el cielo. No hay base bíblica para eso. Simplemente asumieron por causa de que supuestamente faltaba una semana en el libro de Daniel y dijeron, pues, esa es la semana de la gran tribulación. Cosa que no es bíblica. Cosa que en el Apocalipsis no dice nada de 7 años. Dice tiempo, la mitad de un tiempo. Dice 42 meses. Dice 1260 días. Y todo eso equivale a 3 años y medio. Y por consecuencia de eso dijeron que la iglesia, porque supuestamente no va a pasar por la gran tribulación, pues la iglesia iba a estar 7 años en el cielo. Ustedes ven, todo eso fue una asunción. Asumieron.
de que eso iba a ocurrir de esa manera. Pero ahora que lo menciono, el estudio bíblico la semana que viene es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Bueno, yo les continúo diciendo, mis hermanos, yo soy su hermano en Cristo, Saúl Meléndez, y hemos puesto nuestra fe en juicio. Ahora usted decide si va a seguir creyendo lo que usted creía o va a tomar una postura diferente. Si no me creen a mí, simplemente pregúntele a su pastor, pero que le conteste con base bíblica, no con opiniones, porque ahí donde vienen muchos problemas, hermano. Todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo quiere opinar de acuerdo a su entendimiento, y no, tiene que ser conforme a la palabra, traer la palabra encima de la palabra, y la palabra siempre confirmará la palabra. Queremos orar por ti. Y tú sientes que estás alejado de Dios, que sientes un vacío en tu corazón, búscale. Búscale primeramente en lo personal, tú y Dios solamente. Cuando vayas a tu cama, cuando vayas de camino al trabajo, en el momento de la soledad, háblale, que Dios te escucha. Pídele que te revele en su corazón, en tu corazón y en tu mente, que te dé a entender qué es lo que está falto, y Él te llenará tu corazón de la palabra de la verdad. Que el Señor les continúe bendiciendo, y esto fue La Fe en Juicio.